Bienvenidos a la audiencia en esta noche. Yo quiero invitarte para que te acomodes allí en tu sitio donde tú nos estás viendo y después de esta poderosa alabanza que vamos a escuchar puedas recibir una palabra del Señor. No olvides, yo soy el pastor Alexander Aunca y ya vuelvo contigo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, diga santo con nosotros. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él.
tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Majestuoso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. siempre. Santo, 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 Dios Dios todopoderoso, ¿quién fue, todopoderoso. quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, Tú eres digno por siempre y siempre. santo, santo, tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Hoy proclamamos tu nombre. Cuán bueno y poderoso eres. Cuán maravilloso eres, Dios. Creemos en ti, Señor. Creemos en que estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra situación. Por eso te adoramos hoy. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Si usted puede, levante sus manos y adore a Dios con nosotros. Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso,
milagroso, Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe la gloria, Dios. Recibe toda la honra. A ti te damos alabanza, Señor. Solo tú, solo tú. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda toda la honra, recibe toda la gloria, precioso. Hijo de Dios. Vamos una vez más. Recibe. Toda la Vamos a ligar con gloria. nosotros. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Yo siento su presencia en este lugar. Vamos, cante con nosotros. Su gloria está descendiendo. Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso. Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria. Toda la precioso honra. Precioso. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor. Creemos en que no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. Señor, cumples tus promesas y nos perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te adoramos, Dios. Sabemos que lo harás una vez más. Vamos, porque no adora a Dios en este momento. Dígale cuán bueno es Él. Si puede, cierre sus ojitos, levante sus manos, comience a exaltar su nombre, porque Él es grande, Él es bueno, Él es poderoso. Príncipe de paz, Dios de amor. Príncipe de paz, Dios de favor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús.
como tú en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores Él es redentor. De mi futuro Él es el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo. Es el cielo para mí. Lo cantamos. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo, es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, para mí.
presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Adore al Señor, exalte su nombre, comienza a cantarle a Él, dígale cuán bueno, cuán poderoso, cuán maravilloso es. Te adoramos a ti, Jesús. Presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Hola amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es John David Ruda. Y mi nombre es Heidi Johanna Tello. Y somos pastores asociados de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones, aquí en la ciudad de Palmira, Colombia. Y hoy queremos extenderte una gran invitación a que nos sigas por nuestras redes sociales, en Facebook como Casa de Avivamiento a las Naciones, en Instagram como ig.casa de avivamiento y en YouTube como Casa de Avivamiento Palmira. Nos puedes ver los días miércoles 7 en punto de la noche y los días domingos 9:30 en punto de la mañana, hora Colombia. Dios traerá una palabra de mucha bendición para tu vida. No te lo pierdas. Algo que me gusta cuando leo la Biblia son los parangones que Dios hace con nosotros y con los animales. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis, allí dice Jacob que su hijo Benjamín es como un lobo que arrebata, como un lobo de presa que toma su presa y pelea por ella. O dice, por ejemplo, también la Biblia, ya en el libro de los Proverbios, que el Señor nos manda a ser como las hormigas, que son diligentes trabajadoras. El profeta Isaías dice, por ejemplo, que los que esperamos en el Señor levantaremos nuestras alas y nuestro vuelo como las águilas. Y dice también, por ejemplo, que el Señor es el que nos da fuerzas como las del búfalo. Jesús aconseja a los discípulos y dice que seamos mansos como las palomas, pero que seamos astutos, sagaces como las serpientes. Y me gustan las comparaciones, los parangones que Dios establece porque nos ayudan a caminar y nos ayudan a crecer. Yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones, aquí en la ciudad de Palmira, Colombia. Y en este día quiero compartir una palabra de Dios con usted. Al tema de hoy le he llamado piedras vivas. Y sabe, dice la carta de Pedro, la primera carta en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5, de la siguiente manera: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted y yo estudiamos ciencias, cuando usted y yo fuimos a la escuela, allá nos enseñaron que habían dos tipos de seres. Los seres bióticos y los seres abióticos. Los seres bióticos son aquellos que comprenden al reino animal, en donde estamos usted y yo y donde están nuestras mascotas. Los seres abióticos, por el contrario, están compuestos por aquellos seres que son inertes. Las piedras, por ejemplo, hacen parte de los seres abióticos. Ellas son inertes, ellas son seres inanimados. La palabra inanimado viene de aquel latín in, sin, y animado, alma o ánima, sin alma. Y los seres abióticos no pueden cumplir las funciones que cumplen los seres bióticos. ¿Cuáles funciones cumplen los seres bióticos? Los seres bióticos nacen, los seres bióticos socializan, los seres bióticos crecen, se reproducen, los seres bióticos mueren. Los abióticos no pueden hacerlo. El apóstol Pedro, allí en esa primera carta, en ese capítulo 2, versículo 4, dice que Jesús es una piedra viva. Y allí en el verso 5 dice que nosotros somos piedras vivas y nos compara con piedras vivas. Dios, reitero, es experto en hacer parangones, en compararnos con animales o con cosas incluso para darnos una enseñanza. Ahora, Cristo, de la misma manera, compara, o más bien le dice a Pedro que ya no es una caña que mece el viento, que es lo que significa el nombre Simón. Ahora le dice, tu nombre será Cefas, que significa Pedro o Petra más bien, y esto significa piedra. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, la Biblia dice que Jesús le hace una pregunta a los hombres, a sus discípulos más bien, y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos contestan, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que eres Jeremías, tal vez Isaías, tal vez Malaquías, alguno de los profetas. Y Jesús dice, y puntualmente, ¿quién piensan ustedes que soy? A lo que Pedro responde allí en el capítulo 16, verso 17, lo siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro responde a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque lo que has dicho no salió de tu boca, salió de la boca de mi Padre. Y hoy te digo que ya no serás más la caña que mece el viento, ahora serás roca, un hombre firme. La palabra piedra o roca o piedras o pedrería, esta palabra aparece al menos 101 veces en la Biblia. Cuando hablamos de piedra, hablamos figuradamente de un corazón endurecido, número uno. Cuando hablamos de piedra, hablamos de alguien que tiene el corazón duro. Por ejemplo, la Biblia dice que Nabot tenía un corazón duro, el marido de Abigail. O por ejemplo, el señor Adolfo Hitler tenía un corazón duro, por tanto, asesinó a tantos judíos. Pero cuando hablamos de piedra, también hablamos de un corazón firme, un corazón que está fundamentado allí sobre la roca. Un corazón de piedra o un corazón firme, más bien es ese corazón que no es movido o que no es permeado por nada malo, no es permeado por el pecado. Por eso usted y yo tenemos que, en cierta situación, endurecer nuestro corazón. La Biblia dice allí en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 3, de la siguiente manera. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mire lo que enseña aquí la Biblia en el libro de Génesis.
Está hablando de aquella famosa torre a la cual la Biblia le llama la Torre de Babel. La palabra Babel en el hebreo significa confusión, caos. Y dice allí la Biblia que en ese entonces las edificaciones se hacían de roca, pero estos hombres pensaron, podemos amasar barro, pisarlo, hacer ladrillo y con ello hacer una construcción. Permítame detenerme aquí por un momento, por favor, para explicarle lo siguiente. Cuando hablamos de doctrina y hablamos de la doctrina de Cristo, hablamos de un fundamento firme, sólido, que no se mueve, que no cambia, que no se transforma. El barro, por ejemplo, sí es transformable. La Biblia dice, por ejemplo, dirá el barro al alfarero que está bien o mal hecho lo que ha hecho. El barro se puede moldear y se pueden hacer materas, se pueden hacer platos, se pueden hacer vasijas, tapas de esas vasijas y ladrillo mismo, pero una roca es indeformable. Una roca no puede transformarse como si el barro. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, la Biblia enseña que estos hombres, en lugar de haber hecho una torre de roca, la hicieron de barro. Y permítame aclarar lo siguiente: ese barro representa, o ese ladrillo representa, a aquellas personas que hoy están cambiando la doctrina. Viendo por allí algún video de una persona de estas afamadas, decía que uno entra a las personas al reino de los cielos a punta de dólares. Bueno, la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, es por gracia. No podemos llegar al cielo diciendo hice buenas obras, porque de lo contrario la gente perversa y malvada, dando una buena ofrenda, ganaría el cielo que usted y yo a punta de sacrificio y esfuerzo estamos tratando de ganar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de su primera y su segunda carta, ambos en el capítulo 4, les dice, en los últimos tiempos habrán hombres engañadores que mandarán a la gente a abstenerse de cosas que Dios creó. Pero también dice la Biblia que en el capítulo 4 dice que la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros que enseñarán cosas dañinas, nocivas. ¿Sabe? En una versión de la Biblia dice que tendrán sarna en sus oídos. Ahora, las piedras han tenido una participación especial en la historia de la humanidad. Las piedras han sido importantes en la historia bíblica y por ejemplo, cuando uno lee el libro primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, se da cuenta que las piedras fueron usadas para construir el templo de Salomón. Yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las cosas de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Mira qué tremendo lo que dice la Biblia, porque cuando David, antes de partir para estar con el Señor, dejó ordenanza de construir el templo. Ya Dios le había dicho que él no lo iba a hacer. Pero David dice, he preparado cosas fundamentales para el templo. Y una de las cosas fundamentales que yo he preparado es piedras. Ahora, recuerde lo que le estaba diciendo al inicio, que me gusta porque Dios en la Biblia hace parangones. Y los parangones también los hace con cosas inanimadas como las piedras. Jesús le dijo a Pedro, tú eres piedra. Y Pedro dice, acérquense a Jesús, piedra viva, ustedes que son piedras vivas. Yo quiero hablarle de las 8 clases de piedras que menciona la Biblia. Y tal vez usted y yo cumplamos con algunas de las características que la Biblia nos menciona. Quiero mencionarle la primera. Número 1, las piedras para fundamento. En el capítulo 16 de Mateo, verso 18, dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabía usted que la piedra forma el fundamento de la iglesia?
El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que la iglesia se fundamenta sobre el fundamento establecido por los apóstoles y los profetas. Es necesario comprender que usted y yo, como piedra viva, tenemos que establecer el fundamento. Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre. Y lo que estaba diciéndole Jesús a sus apóstoles era: vayan y pongan un fundamento. ¿Por qué los mandó a poner un fundamento? Porque el fundamento que habían colocado los fariseos estaba basado en los dogmas que el hombre había establecido. Jesús les dice: ustedes se preocupan por lavarlo de fuera del plato, pero adentro están podridos, lo de adentro no sirve. Son como paredes blanqueadas de un sepulcro, el cual por fuera es hermoso, pero por dentro está lleno de corrupción. Lo que estaba diciendo Jesús era que el fundamento que estaban colocando los fariseos era un fundamento nocivo para la salud espiritual del pueblo. Por eso advierte a los discípulos y les dice: lo que ustedes han aprendido de mí, lo que han recibido de gracia, vaya y denlo de gracia. Jesús había venido para establecer. Dice la Biblia que Jesús es la piedra principal del ángulo. Él es la piedra fundamental sobre la cual se basa todo edificio. En la antigüedad, cuando se hacían las construcciones, había una piedra que era la piedra fundamental. Se hacía una estructura de piedras, pero había una piedra que si esa piedra se quitaba, todo el edificio caía por tierra. No sé si usted ha visto estos, no sé cómo llama este jueguito, que van colocando unos tronquitos, Scrabble, no recuerdo el nombre ahorita y perdóneme por ello, pero colocan un tronquito y hay que irlos quitando uno a uno. Y hay un tronquito de esos que si se llega a quitar, se cae por completo el edificio. Usted y yo necesitamos entender que somos ese fundamento que Dios ha ordenado para que sobre ese fundamento crezca la iglesia. Reitero, aquella señora decía: es que yo a punta de dólares te meto al reino de los cielos. Y usted y yo tenemos que enseñar lo que enseñó Jesús y lo que enseñó Juan. Juan decía: generación de víboras, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe lo que estaba diciendo Juan poniendo este fundamento? Lo primero que hay que hacer para ganar el cielo es arrepentirse de sus malas obras. Las piedras en la Biblia aparecen como fundamento de doctrina. Una doctrina como la doctrina que Cristo enseñó. ¿Sabe? Jesús dijo como parte de la doctrina que era necesario humillarse. Y dijo Jesús que aquel que se humillara sería exaltado, pero que aquel que se exaltara sería humillado. Las piedras son fundamento doctrinal. Número 2. ¿Sabe que las piedras no solo se utilizan para fundamento, sino que también se utilizan para la guerra? Josué en el capítulo 20, verso 16 dice de la siguiente manera. Capítulo 20, versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Qué tremendo y qué increíble esto, ¿verdad? Usted se imagina lanzar una piedra a un cabello. Dice la Biblia que estos 700 hombres allí en el libro de Jueces eran expertos y especialistas eran zurdos, lanzar una piedra con la honda, porque eran piedras para la guerra. Se usaban piedras para la guerra. ¿Sabe que con la piedra se puede hacer guerra, verdad? La Biblia dice allí en el libro 1 de Samuel, en el capítulo 17, que David tomó una honda, David sí era diestro, y en esa honda colocó una piedra, la lanzó y con ella derribó a un gigante. Aquella piedra de guerra se incrusta justo en la glándula pituitaria, aquí en medio de las cejas, en el entrecejo de aquel gigante, y cae por tierra y luego David le decapita. Usted y yo somos piedras de guerra. La Biblia dice que no desconocemos las obras del maligno, sino que por el contrario las reprendemos. Por eso, como piedras de guerra, usted y yo tenemos que estar preparados para la batalla. La Biblia dice que nosotros somos soldados del ejército de Dios.
Dios ha levantado un ejército de soldados, un ejército de hombres y mujeres valientes que pelean la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dice, procura presentarte como soldado aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Usted y yo hemos sido creados y Dios hace un parangón entre usted y yo como piedras de guerra. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Así de que usted y yo somos armas en las manos de Dios. Somos esa piedra puesta en la honda de Dios que lanzadas propinan un golpe certero al enemigo y trae victoria al pueblo de Dios. Número 3. Usted y yo somos comparados a piedras lisas. ¿Sabe? La Biblia dice en el libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 40, de la siguiente manera. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Míreme y présteme atención a lo que dice aquí la Biblia. La Biblia dice que David tomó 5 piedras. Y cada una de esas piedras representa un ministerio, por supuesto, pero también cada una de esas piedras tenía una particularidad, y es que eran lisas. ¿Por qué lisas? Le voy a explicar por qué lisas. Eran lisas porque cuando los ríos crecen, cuando las riadas vienen, cuando el río toma fuerza, arrastra todo lo que se encuentra, y una piedra golpea con la otra y una a otra se van alisando. ¿Sabe que hay personas que son para nosotros, diríamos, como una escofina, como una lima? Gente con la cual tropezamos, con la cual rozamos. Y en la medida en que Dios permite esto, usted y yo nos vamos alisando y cada día nos vamos perfeccionando. El apóstol Pablo dice que cuando nuestra obediencia sea perfecta, podremos nosotros juzgar y hacer otro tipo de cosas. Pero ¿a qué se refiere con esa obediencia perfecta? Es cuando usted y yo hemos sido alisados por las situaciones, hemos sido alisados por las pruebas, hemos sido alisados por los problemas, hemos sido alisados por andar en lo correcto dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Hay personas que se vuelven difíciles para usted y para mí, que siempre están chocando, que siempre como que hay candela. Cuando se soban 2 piedras que tienen mucho cuarzo, se golpean, ellas echan chispas, brota candela de ellas. Muchas veces a usted y a mí nos pasa. Y lo que está sucediendo es que Dios a través de ello está trayendo a su vida un pulimento. Las terceras piedras son las piedras perfeccionadas. Y Dios ha estado perfeccionándole a usted y ha estado perfeccionándome a mí a través de este camino del Señor. Pablo dice, yo he acabado la obra, he llegado al fin, he completado lo que me habían sido designado o lo que me habían asignado a mí. Y lo que está diciendo Pablo es, me he pulido lo suficiente. A mí me gusta muchísimo porque la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, dice el Señor a los discípulos, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y muchos de los que están allí dicen, bueno, pero yo nunca he salido, ¿cómo que voy a ir a lo último de la tierra? En el capítulo 8, en el versículo 1 del mismo libro de Hechos, dice la Biblia que vino persecución sobre la iglesia y todos los discípulos tuvieron que huir. En ese momento aparece el apóstol Pablo. Y Pablo dice, contando su testimonio en el capítulo 22 del mismo libro, o en el 26, dice el apóstol Pablo allá, yo perseguía a la iglesia, encarcelaba a la gente, tenía poder de los ancianos y yo llevaba a hombres y a mujeres presos. Era un hombre muy fuerte y dice allí, confesando en el capítulo 22, yo sostenía la ropa de Esteban mientras lo apedreaban. Pero me gusta tanto, ¿sabe? Y es uno de mis versículos favoritos, cuando en el libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, el verso 19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir o a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mire qué tremendo lo que dice la Escritura acerca del apóstol. Aquel hombre violento, aquel hombre irascible, aquel hombre intemperante, aquel hombre belicoso, aquel hombre que no aceptaba nada de nadie, ahora dice, hijitos míos, cómo Dios lo había perfeccionado y le había limado. Me gusta cuando escribe la carta a Filemón, porque le dice a Onésimo, tú mismo te me debes. A Filemón, perdón, tú mismo te me debes. Y dice Pablo, yo te engendré en mis prisiones, yo he hecho cosas gloriosas, dice el apóstol Pablo. Dios le había pulido de una manera gloriosa. Había tenido que pasar momentos difíciles. En la segunda carta a los Corintios, él dice, 3 veces he rogado a Dios acerca de mi ceguera. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Usted y yo tenemos que entender que ese momento cuando chocamos con nuestro compañero de escuela, de universidad, con ese compañero laboral de trabajo, con ese amigo, con ese familiar, con esa esposa, ese esposo, es porque Dios está puliendo nuestro carácter. Dios nos está convirtiendo en una piedra lisa, en una piedra perfeccionada. Hay quienes dicen, Señor, no soporto. Y en alguna ocasión el pastor Dante Gebel decía de una mujer, haciendo una broma, decía, Señor, o te lo llevas, hablando de su marido cansón, o te lo mando, te lo envío. Y lo decía porque no soportaban el trato del uno del otro. Pero déjeme compartir lo siguiente, ese trato es el que nos perfecciona y nos convierte en piedras lisas. Lo cuarto que yo le quiero enseñar es que Dios nos compara con piedras para juicio. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 19. Verso 12 y verso 13 dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Mira ahora lo que dice la Biblia. Que todo aquel que se acercara a aquel límite que Dios había establecido en el lugar donde él se le presentaba a Moisés, muriese apedreado. Recuerdo aquella historia que menciona el apóstol Juan, cuando escribe que Jesús estaba por allí sentado escribiendo en tierra, estaba haciendo algo allí, y de pronto le traen a Jesús a una mujer adúltera sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y dice la Biblia que le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés dice que a tales personas hay que apedrearlas. Y pienso por un momento en lo siguiente. Si fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿dónde estaba el hombre con el cual ella estaba adulterando? Aquella persona también tenía que haber estado allí. Y es imposible que aquel hombre hubiera escapado, pero solo la mujer la hubieran detenido. Sin embargo, nuestro gran Señor y nuestro gran Dios inclina su rostro a tierra y dice, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Y dice la Biblia que todo el mundo tiró la piedra allí, dejó su piedra y se fueron cada uno a su casa acusados por su conciencia. Pero la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios vamos a juzgar a las 12 tribus, vamos a juzgar a los ángeles que cayeron en pecado. Usted y yo vamos a ser piedras usadas para juicio. De hecho, y reitero lo que decía ahora de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice que cuando nuestra obediencia sea perfecta podemos juzgar. Así de que usted y yo hemos sido puestos para juicio. La Biblia enseña que nadie podrá decir que no ha escuchado la palabra de Dios, porque usted y yo de seguro que hemos predicado que Cristo viene pronto, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo da vida eterna. Y aquella persona que nos oye, por el simple hecho de haber escuchado esto, ahora se hará merecedora o acarreará un juicio por haber escuchado la palabra de verdad. Por eso es que usted y yo somos puestos para juicio.
Por ende, comprenda que Dios le ha puesto con una labor fundamental sobre la tierra. Número 5. Usted y yo somos piedras que hemos sido puestos como testigos de algo. Génesis en el capítulo 28, versículo 18, dice que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó, dice la Biblia, dice allí, derramó aceite encima de ella. ¿Sabe? Lo que está diciendo la Biblia es que usted y yo vamos a ser testigos y hemos sido testigos. La Biblia enseña que Dios llama por testigos y llama testigos, y usted y yo estamos llamados a testificar y somos testigos del amor de Dios. Cuando a usted le maldicen y usted bendice, está siendo testigo del amor de Dios. Y dice la Biblia que cuando usted perdona, entonces amontona ascua de fuego sobre la cabeza de aquel que le hirió. Por ende, Dios nos ha puesto como testigos de su fidelidad, de su amor, de su misericordia. Juan escribe su tercera carta y le escribe a Gallo diciendo: amado, yo deseo que tú seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que tú seas prosperado, le dice Juan. ¿Y sabe lo que le estaba diciendo Juan a Gallo? Yo quiero que tú seas testigo del amor de Dios. Y escribiendo la carta dice a Diótrefes que la gente se ha dado cuenta de su hospitalidad y que por esa hospitalidad la iglesia de Dios había crecido. ¿Sabe por qué? Porque muchos habían visto que este hombre era testigo del amor de Dios. Testigo es aquel que estuvo allí en el momento determinado de una situación peculiar o particular. Así de que cuando usted y yo experimentamos el amor de Dios, entonces nos convertimos en testigos de su amor delante de otros. Número 6. Las piedras también se utilizan como cantería. Y dice la Biblia en el libro 2 de Reyes, capítulo 12, versículo 12, de la siguiente manera: y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar la grieta de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa de Jehová para repararla. En el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, también habla acerca de las piedras de cantería. La palabra cantería significa decoración. Y estas son piedras labradas por la mano del hombre o por la acción del hombre, y son usadas como eso, como ornamento. Por ejemplo, el mármol. La piedra de mármol es una piedra rústica cuando está en la veta y la explotan, pero después de elaborada, después de trabajada, se convierte en una losa hermosa con la cual se pueden hacer paredes o se pueden hacer pisos. La Biblia establece que usted y yo somos como piedra de cantería, que cada día tenemos que vernos mejor. La Biblia enseña que la gente debe de vernos como, dice la Biblia, como tierra deseable. La gente debe de querer ser como usted y como yo. Le había dicho en el punto número 5 que las piedras eran como un testimonio. Pues bien, usted y yo tenemos que ser como ese mármol, como esa piedra de cantería, como esa piedra hermosa a la cual la gente desee llegar a ser igual. Aquel carcelero, cuando el apóstol Pablo está allí en la cárcel con Silas y cree que ellos salieron, pregunta: ¿qué debo hacer, señores míos, para alcanzar salvación? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el capítulo 16, usted se da cuenta que dos hombres que estaban en autoridad sobre muchos hicieron lo mismo y fueron personas deseables. Por ejemplo, una en el capítulo 10, Cornelio, y otra este carcelero. La Biblia dice que ambos trajeron a sus familias a los pies del Señor y ambas familias se convirtieron. Usted y yo estamos llamados a ser tierra deseable. Usted y yo estamos llamados a ser piedra de cantería, piedra hermosa, piedra arreglada. La siguiente
Dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lo séptimo que le tengo que decir es que usted y yo debemos de ser piedra preciosa. ¿Sabe? La Biblia dice que cada que usted y yo ganamos almas, añadimos una piedra a nuestra corona, una piedra preciosa. Y usted y yo estamos llamados a ser esa gema que resplandece. Por ejemplo, aquí en nuestro país, Colombia, aquí en Muso, Boyacá, tenemos las mejores esmeraldas del mundo. Las más nítidas, las más puras, las más hermosas, piedras preciosas. Usted y yo estamos llamados a ser como esa esmeralda, esa piedra preciosa, como ese diamante, ese carbón que ha sido prensado de una manera fuerte, que ha pasado la prueba del fuego y se ha convertido en una hermosa y costosa piedra. Como cristianos estamos llamados a ser piedras preciosas. No estamos llamados a ser como esa piedra que tropieza en el camino. La Biblia dice en el libro de Mateo, cuando Jesús hace una parábola, o dice más bien una parábola, dice, la semilla cayó en piedra y la piedra no deja crecer el árbol, y cuando viene el sol por causa de la falta de tierra se seca. No podemos ser esa piedra. No podemos ser piedra de tropezadero, dice la Biblia. No seamos tropiezo, dice la Biblia. Usted y yo tenemos que ser piedras preciosas. Usted y yo estamos llamados a ser piedra ornamental. La Biblia dice en el libro de Éxodo que Dios le dice a Moisés que tiene que hacer un pectoral para el sacerdote. Y en ese pectoral tenía que tener 12 piedras. Y cada una de las piedras, ya habíamos descrito 9 allí en el libro de Ezequiel, debe de estar en el pectoral del sacerdote. Y este pectoral representaba cada piedra preciosa, cada una de las 12 tribus. Y Dios dice que usted y yo debemos de ser eso, piedra preciosa, piedra que hermosea, que adorna. Qué triste cuando algunos cristianos, antes que adornar, se convierten en un obstáculo y lo que hacen es que afean el nombre de nuestro Señor. Usted y yo hemos sido llamados por Dios a ser piedras preciosas. Y termino con esto. Hay piedras que se convierten en ídolos. En Deuteronomio capítulo 4 y en el verso 28 la Biblia dice: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Tristemente, después de haber pasado por este proceso de ser pulidos, de haber puesto el fundamento, de haber sido piedras de guerra, de haber sido perfeccionados, alisados, de haber sido hermoseados como piedra de cantera, después de haber pasado por todo este proceso, muchos terminan convirtiéndose en piedras de idolatría. Muchos hombres comienzan a establecer sus propias revelaciones. ¿Sabe? La Biblia dice que la revelación ya estuvo dada. La revelación está allí en la Biblia, pero hoy hombres andan buscando revelaciones y abro comillas y uso la D minúscula para decir Dios y cierro comillas, les ha revelado cosas. Y están llevando a la gente por un camino de perdición. El apóstol Pablo había advertido diciendo lo siguiente, que en los últimos días hombres iban a venir a mandar a hacer cosas que Dios no había enviado. El apóstol Pedro también lo advierte y dice que hombres burladores vendrán a engañar a la iglesia. El apóstol Juan, escribiendo su segunda y tercera carta, habla de hombres engañadores. El apóstol Judas habla de hombres engañadores, a los cuales la Biblia llama anticristos. Muchos hombres nos hemos convertido en piedra de tropiezo porque se han convertido en ídolos y la gente ha venido a rendirles culto a ellos y no al Señor de la gloria. Dios no lo ha llamado a usted a seguir ídolos.
Y Dios no lo ha llamado a usted a poner a una piedra como ídolo. ¿Sabe? He visto hombres y mujeres salir corriendo de su iglesia porque tal día viene el hermano fulano, el hermanito sultano que tiene ese nombre y que ha sido idolatrado. Usted y yo hemos sido llamados a ser fieles, a ser leales y a seguir a Cristo, allí donde Dios te ha puesto. Así de que comprenda, por favor, que usted y yo no hemos sido llamados a seguir ídolos, pero tampoco hemos sido llamados a ser el ídolo de nadie. Cuando alguien le adule, dígale, toda la gloria le pertenece a Dios. Cuando alguien quiera ensalzarle, exaltarle, levantar su nombre en alto, dígale, toda la gloria es para el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy simplemente un trapo de inmundicia. Yo soy simplemente un instrumento al que Dios utilizó. Pero no permita que nadie le endiose, no permita que nadie le dañe. ¿Sabe? David tenía un corazón firme porque dice la Biblia que cuando David venía de pelear, cantaban las mujeres, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y esto no hizo que David se creyera más. Por el contrario, rendía en humildad su corazón delante de Dios. Recuerde, 8 piedras menciona la Biblia. ¿Cuál de ellas es usted? Yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones, aquí en la ciudad de Palmira, Colombia. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. No lo olvide, usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aquí en el Facebook estamos como Casa de Avivamiento a las Naciones. En Instagram aparecemos como IG.Casa de Avivamiento. Y en YouTube estamos como Casa de Avivamiento Palmira. Espero que la palabra haya sido de bendición. Una vez más se lo reitero y le invito para una próxima ocasión. Que Dios le bendiga.